este equipo. Bueno, buenas noches, mis amados. El Señor me les bendiga. Un gusto saludarlos, compartir con ustedes una vez más esta maravillosa clase de métodos de estudio bíblico. El Señor me les guarde y me les prospere donde quiera que ustedes estén. Y vamos a arrancar como arrancamos siempre todos estos espacios con con una corta oración. ¿Qué les parece? Bueno, amado Señor, te damos gracias, mi buen Padre, por este día, por este día que ya vivimos, que ya compartimos. Gracias, Señor, porque a lo largo del día, Señor, desde que sale el sol hasta que se oculta, tu misericordia nos acompaña. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin tu misericordia? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué estaríamos haciendo, Señor, si tu amor inagotable no nos alcanza? Si tu gracia no nos cubre, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, porque tú has decidido amar antes que nosotros, Señor, y esta es la esperanza que tenemos, que tu amor está siempre, Señor, de nuestro lado y para nosotros. Gracias te damos, Señor, por todas las oportunidades que nos das para compartir el Evangelio. Y gracias también, Señor, porque nos permites reunirnos como hermanos, Señor, a lo largo y ancho, Señor, de Latinoamérica. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir, nos podemos conectar a esta hora para hablar, Señor, de tu palabra, para compartir, Señor, cómo tú nos vas transformando por medio de ella. Te pido, Padre bueno, que esta noche nos ayudes, Señor, a comprender tu palabra, Señor, nos ayudes a estudiar un poco más, a aprender un poco más, a abrir, Señor, nuestro entendimiento, a disfrutar, Señor, del estudio bíblico y que sea iluminado, Señor, nuestro entendimiento para que podamos seguir creciendo a la estatura del varón perfecto, para que podamos seguir creciendo y cumpliendo con el supremo llamamiento, con el llamado que ya tú nos has hecho. Gracias, mi buen Padre, porque estás aquí, Señor, porque nos reunimos en tu nombre y con el propósito de adorarte. Bendigo, Señor, a todas mis hermanas y mi hermano Ramiro. Bendícela, Señor, y permítenos disfrutar, Señor, de tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos y mis queridas, vamos a tener hoy una maravillosa clase de métodos de estudio bíblico y vamos a arrancar por donde arrancamos siempre en nuestras reuniones. Ah, bueno, ya oramos, muy importante. Lo que sigue después de nuestra primera reunión, de nuestra primera acción en la noche, y es repasar nuestra misión y nuestra visión. Yo espero que después de este curso ya estemos repitiendo todos juntos cuál es nuestra visión. Impacto latinoamericano, planta la paz de Dios en personas, hogares y comunidades. Y nuestra misión es buscamos colaboradores para equipar líderes latinoamericanos para impulsar el movimiento de multiplicación de discípulos, de iglesias y de líderes. Miren cómo se va yendo esto, cómo desde nuestra propia misión y visión vamos pensando, plantándonos en extender el reino del Señor. Y ustedes ya hacen parte de esta misión y esta visión. Ojo pues. Bueno, hoy tenemos un propósito muy importante. Mejor dicho, no nos vamos de aquí hasta que no aprendamos dos métodos. Dos métodos. Método número uno, el método bibliográfico. Y método número dos, el método temático, ¿cierto? Como su nombre lo indica, entender estos métodos es mucho más sencillo. El método biográfico es comprender a través del estudio de un personaje de la Biblia un mensaje para mi vida. Y el método temático es comprender a través de un tema que esté en la Biblia algo de provecho para mi vida, ¿cierto? Ojo que estos métodos no son meramente para adquirir conocimientos, sino todo lo contrario. El estudio bíblico debe producir en mí un cambio que tiene que ser evidente, un cambio que me lleve a impulsar, que me rete, que me ponga en momentos de verdad en los que yo diga, uy, aprendí esto de tal personaje y tengo que cambiarlo. El Señor habló a mi corazón y tengo que cambiar esto. Porque si ese método bíblico solo me añade conocimiento,
nos vamos a envanecer, porque el conocimiento daña, mientras que cuando lo aplicamos a la vida y produce un cambio en nosotros, pues entonces ahí es cuando estamos siendo transformados por medio de la renovación del entendimiento, como dice la palabra del Señor. Bueno, yo me siento muy solita y ustedes no me dicen nada, háganme así con la manito, mándenme en corazoncitos, préndame en la cámara para yo estarlas viendo, a estar viendo a Ramiro cómo hace caras por allá cuando yo digo cositas. Eso. Angie, hola, Dios te bendiga, querida, no había visto que ya llegas. Eso, Samantha, gracias. Bueno, continuemos. A ver, yo miro en el chat, voy a revisar el chat en tiempo real. Espérame pues. En el chat yo miro cómo nos fue con la votación. Ah, muy bien. Bueno, a que seamos tres. Dos leímos todo el módulo. Muy bien. Entonces vamos a compartir bastante de qué se trata todo esto. ¿Listo? Está muy tildado, dice Yamile. Si la aprendo me saca, María Rocío. Está bien, está bien. Bueno, vamos a ir lidiando con el internet. A veces nos falla eso. Bueno, entonces, vamos a tener hoy, como les dije, dos métodos y la práctica de los dos métodos. Entonces, nos tiene que rendir bastante, bastante la clase. ¿Listo? Vamos a empezar por un jueguito. Ya ustedes saben que a mí me gusta mucho jugar. Un jueguito muy chévere que se llama Adivina el personaje. Listo. Entonces, en Adivina el personaje, espérenme pues un momentico. En Adivina el personaje vamos a tener unas pistas, en realidad son unas pistas sencillas, pero van a ser bien interesantes porque ustedes me van a escribir en el chat. Listo. Me escriben en el chat cuando ya tengan el personaje. Cuando ya tengan el personaje claro, me escriben en el chat. Yo por aquí voy a aprender. Yo traigo el chat para acá. Listo. Ay, espérenme un momentico. Yo lo escondo. Listo, vayan leyendo. Si ya se está viendo mi pantalla, pueden ir leyendo. Vea, ya hay cuatro mensajes nuevos. Voy conduciendo. Listo, tranquila, Mayra, no te preocupes. Listo, mi hermano Ramiro. Está bien. Bueno, entonces primero nos dice acá, me escriben en el chat, listo, dice, mi madre me dedicó al Señor antes de nacer. Fui juez de Israel y nazareo desde el vientre. ¿Quién soy? Samuel. Muy bien, Yamile. Vamos a ver si sí. Samuel nos dice Yamile. Dice Samuel, muy bien. Muy bien, Samuel, muy bien. Listo. Vamos con el siguiente. Desobedecí a Dios al ofrecer sacrificios que no me correspondían como rey. Por eso perdí el reino. ¿Quién soy? La hermana Blanca dice Saúl, Yamile también dice Saúl, Orfi dice Saúl, Angie dice Saúl. Vamos a ver si es verdad. Saúl. Muy bien, el rey Saúl. Esta gente está muy inteligente. Muy bien, listo, sigue. En un momento de temor, negué conocer a Jesús. Luego lloré amargamente por ello. ¿Quién soy? Pedro, muy bien, Maripaz, Orfidia, Yamile, Blanca, Mari Rocío. Está fácil, Samantha. Vamos a ver. Pedro, ¿será que sí? ¿Será que no? Sí, señores, Pedro, muy bien. Esta está un poquito más difícil. Vamos a ver si la cogemos. Dice así, viví en Uz, era justo delante de Dios y lo perdí todo, pero no maldije a Dios. Job, dice la hermana Blanca. Job, Orfi. Joa, ¿quién es Joa? Vilma, Yami le dice Job, Maripaz dice Jun, muy bien, Job, muy bien, vamos a ver si es verdad. Vea, miren, este era un Job más contemporáneo porque tenía gorra. Muy bien, Job. Siguiente, era rico.
Y joven, pregunté a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna, pero no quise dejar mis posesiones. ¿Quién soy? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? El joven rico, ¿será que sí, Orfi? El joven rico dice, veo ahí. Yamile también dice el joven rico. Vamos a ver, lo voy a voltear a ver si sí. Mari Rocío, el joven rico. No he visto a mi hermano Ramiro. Mi hermano Ramiro, ¿usted qué opina? Vea, aquí dice el joven rico, que es todo lo que ustedes han votado. Muy bien, el joven rico. Vamos con los siguientes. Dice así. Mi vida fue símbolo, es que por Dios, mi vida fue símbolo de restauración. Me casé con una mujer infiel para mostrar el amor fiel de Dios. ¿Quién será? ¿Quién soy? ¿Quién será? ¿Quién será? Oseas. Me suena, me suena. Ramiro, qué alegría. Oseas, Orfi, Oseas, Blanca, María Rocío, Oseas, Samantha, Beba y Oseas. Chan, 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 chan. Sí, Oseas, dice Angie. Sí, señores, muy bien. Las hermanas están muy filosas. Tiene toda la razón, mi hermano Ramiro. Ojo, dice por aquí, fui ayudante de Pablo. Lo abandoné por amor al mundo y se me menciona por eso. Vilma, hola querida, Dios te bendiga. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ayudante de Pablo. Marcos. Marcos, Marcos. Ay, ay, ay. ¿Quién da más? Marcos. ¿Quién da más? Marcos, Marcos. ¿Será? Todas dicen Marcos. ¿Será que sí? Lo abandoné por amor al mundo. Ojo. Teófilo. Mmm. Demas. Se llamaba Demas. Este fue un viaje con Pablo, pero él no continuó en el Evangelio. Marcos también lo abandonó, pero volvió despuesito. En cambio, Demas no volvió con... Ay, pero no, me equivoqué. Esta era mala. Yo les quito la carita feliz. Nos equivocamos. A ver. Espere. Listo. Bueno, ahí quedó. Dice la siguiente. Cuando Pablo fue encarcelado, por primera vez fui uno de los pocos que lo buscó y lo sirvió con fidelidad. ¿Quién soy? Ahí van subiendo, vamos subiendo de nivel. Ahí va calentando la cosa. ¿Quién será? ¿Quién será? Dígame pues en el chat. Onesíforo. Orfi dice Onesíforo. Bueno, Onesíforo es. ¿Quién será? ¿Quién será? Angie, ¿usted qué dice? Veo ahí dice Onesíforo también. Voy a reprobar, soy mala para los nombres. Bueno, bueno. Timoteo. Puede ser mi hermana Vilma, puede ser. Vamos a ver. ¿Quién da más? Timoteo, Nesíforo, tengo pilladitas. Mi hermano Ramiro, ¿qué dice? No veo a Samantha, Samantha está por ahí calladita. Vamos a ver. Onésimo. Yami le dice Onésimo. ¿Será Onésimo? Véalo en el próximo capítulo. Mi hermana Blanca dice Lucas. Es que no me lo sé. Está bien, está bien. Onesíforo, muy bien. Ojo que estábamos dudando por ahí. Bueno, vamos a ver, vamos a ponerle este más o menos la buena también. Ahí quedamos regulares, quedamos empatados. Siguiente, aquí me equivoqué, no dice fui acusada, sino acusé. Listo, vamos a leerlo así. Acusé falsamente, eh, al seducir a un joven hebreo. Mi esposo me creyó y lo mandó a prisión. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué se les ocurre? La mujer de Potifar dice, la esposa de Potifar dice, Orfi, bebay.
La mujer de Potifar, es que Potifar, seré. Bueno, la esposa de Potifar a la una, a las dos y a las tres. Efectivamente, la esposa de Potifar, muy bien. Muy pilosa. Y la última. Lideré al pueblo de Israel como profetisa, junto a Débora. Cantamos juntas tras la victoria. ¿Quién soy? Miriam. ¿Será? ¿Será? Jael. Dice Orfi. Jael. Muy bien, estamos así. Barak. Mm, ¿será? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Débora. Devira, bueno. Vamos a ver. Chan. Miriam. Muy bien. Por ahí una le dijo que sí. Les felicito. De 10, 2. Ahí medio, pero muy bien, muy bien. Les felicito, estamos muy bien en personajes. Bueno, vamos a continuar entonces. Este pequeño jueguito es como para que estuviésemos ahí atentos y, y que nos pudiéramos como poner en contexto, ¿cierto? A ver, lo importante de los diferentes personajes de la Biblia es que Dios nos habla a través de las situaciones de humanos comunes y corrientes, ¿cierto? Algunos buenos, algunos malos, algunos arrancaron bien y terminaron mal, otros arrancaron mal y terminaron bien, en fin, pero siguen siendo personas. Vamos a pensar por un momentico. ¿Qué estamos haciendo mal cuando leemos la Biblia? Pensemos ahí un segundito. ¿Qué estamos haciendo mal cuando leemos la Biblia? No tenemos necesidad de responder. Tal vez alguno dirá, ay, yo es lo que estoy haciendo mal, es de pronto leerla aceleradamente, o tal vez lo que yo estoy haciendo mal es, no sé, bueno, establecer lo que quiero encontrar en la palabra, o lo estoy haciendo de afán tal vez, o lo estoy haciendo sin intenciones correctas o con una motivación. La Biblia habla de un espíritu errado, ¿cierto? Como con una motivación diferente a la necesaria. Entonces, ¿qué será lo que podemos estar haciendo mal cuando leemos la palabra? ¿Qué puede ser? ¿Cierto? Y efectivamente, hay personajes que transforman nuestra vida, ¿cierto? Hay personajes que llegan a nuestro conocimiento y como nos acercamos a ellos, efectivamente, como dice Angie, ignorando el contexto, entonces no logramos comprender bien los trasfondos de estas historias. Efectivamente, Maripaz, la interpretamos como queremos y no como realmente el Señor dice. Les voy a dar un ejemplo muy conocido. Hemos escuchado, no profundizar, exacto, María Rocío. Ustedes hemos escuchado acerca de la mujer samaritana, ¿cierto? Y en muchas ocasiones, en mil escenarios diferentes, hemos escuchado que dicen, no, es que la mujer samaritana tal vez era prostituta o era promiscua o era adúltera o era fornicaria porque tuvo tantos maridos y con el que estaba no era el último. Y cuando profundizamos un poquito en la palabra, descubrimos que las mujeres no tenían la capacidad de divorciarse. O sea, una mujer jamás podía divorciarse de su marido. La mujer jamás podía tomar la decisión de huir del matrimonio, sino que el esposo era quien le daba el acta de divorcio. Y habían unas cláusulas específicas para el acta de divorcio para esa época. La más usada, la cláusula más usada y la más frecuente era que la mujer fuese estéril. Si la mujer era estéril, le entregaban una carta de divorcio. Entonces, interpretando a este personaje desde este contexto, profundizando un poco más,
podemos entender que en realidad ella no había sido divorciada 5 veces, ella había sido rechazada, repudiada todas estas veces. Y eso cambia por completo, y eso cambia por completo el significado del pasaje. ¿Sí o no? Háganme por ahí una ceñita, déjenme saber que están conmigo, que nos estamos viendo por acá. Muy bien. Bueno, querida Blanca, cuéntanos, una intervención cortica, cuéntanos. Una intervención cortica, ¿no? Porque a veces sí, o sea, cuando estudiamos Abigail, cuando estudiamos Ruth, miramos cosas muy resaltantes, buenas, ¿no? Pero mire que yo me tomé o sea, me gusta estudiar también lo que no es, lo que los personajes reflejan, lo malo que hacen, por lo menos Jezabel. A mí me impacta mucho porque el poder de manipulación, ¿cómo lo podemos hacer? Dañando, o sea, ahí no es edificación, ahí es cómo dañamos nuestros esposos, nuestro entorno, nuestros hijos, nuestra familia, todo. El poder de manipulación tan tremendo que tiene Jezabel, pero esa base de manipulación, la veo muy manipuladora. Y cómo se daña, mejor dicho, se viene abajo todo un reino, porque a veces uno cree que haciendo, pues, o sea, manipulando, ella miente, manipula todo, eh, piensa ella que tiene todo bajo control, pues porque ella lo hace es en su propio entendimiento, digámoslo así, ¿no? Y no se acoge a la voluntad de Dios, Así ¿sí? es. Porque ella era una mujer muy idólatra. Ujú. Claro, mi hermana Blanca, usted toma un punto, toca un punto, pero súper importante, y es que a veces tendemos a estudiar solo los personajes buenos, ¿cierto? Y voy a usar esta palabra, idealizamos esos personajes buenos. Por ejemplo, todos vemos a David como el hombre conforme al corazón de Dios, perfecto, santo, y mire un ejemplo de hombre y no sé qué, ¿cierto? Y lo idealizamos a tal punto que casi que obviamos, que casi que somos permisivos con los errores que cometió. Y precisamente Dios nos permite conocer en su palabra los errores de todos los hombres, pues porque nosotros somos hombres. Bueno, yo soy mujer, pero ustedes me entienden en lo que les estoy diciendo. ¿Cierto? El Señor nos permite conocer en su palabra que las otras personas que Él llamó eran humanos, cometían errores, eran tentados, se equivocaron. Y no por eso el Señor declinó con su propósito. Por el contrario, el Señor dio oportunidades para que todos volviesen al arrepentimiento. Si ven la grandeza de estudiar, entonces, claro, los personajes malos, entre comillas malos, también nos instruyen, también nos ayudan. Y es necesario hacer el estudio no solo discriminando los personajes buenos, sino compartiendo todos los personajes. Sigamos pues por aquí. Efectivamente, bueno, aquí hay fotos de mujeres, usted puede ponerle el nombre a la mujer que usted quiera. Para mí esta canosita es Ruth y usted sabe, esta puede ser Esther, pero usted le puede poner el nombre a la muñequita que usted quiera, listo. Porque no tuvimos fotos recientes de estas mujeres, entonces quedaron estas, listo. Bueno, entonces todas hemos sido exhortadas, animadas, desafiadas, retadas por algún personaje bíblico, ¿cierto? ¿Qué decir de la obediencia de Ruth con Noemí, de la entrega de Ruth a Noemí? Permítame un segundito. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces les decía que todos nos enseñan, todos los personajes, ¿cierto? Que ver, por ejemplo, la entrega de Ruth con su suegra Noemí, que ver, por ejemplo, el abandono de Esther cuando dice, yo ayunen por mí y yo voy a ir ante el rey y si perezco, que perezca, ¿cierto?
ver, por ejemplo, la tenacidad de Rahab, conociendo su condición de ser una mujer extranjera y decirle a estos espías, decirle, yo les ayudo, pero salven ustedes mi casa, ¿cierto? Y esos personajes, pues nos pueden dar no solo características como tal, de cómo crecer, de cómo avanzar, de retarnos, sino que además pensar en estos asuntos nos puede ayudar a hacer un estudio, digamos, más concreto y más organizado de la Biblia. La Biblia es muy extensa, tanto en contenido como en profundidad. ¿Sí me hago entender con esta frase? O sea, la Biblia tiene muchos libros y no solo muchos libros, sino que también en cuanto a profundidad de cada libro, de cada situación, también es muy extensa. Eso significa, Agar, claro que sí. Eso significa eso significa entonces que debemos en aprender a estudiar la Biblia metódicamente para poder sacarle el mayor provecho a la palabra, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer a pasar a la primera parte del estudio. Primero vamos a ver personajes y vamos a tratar estos personajes siempre desde una óptica como, no como nosotros lo queramos ver, sino como realmente nos lo está mostrando el pasaje, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, entonces hay que despojarnos de algunos prejuicios que tenemos, ¿cierto? El ejemplo práctico ya se los di con David. No podemos acercarnos a estudiar la vida de David pensando que fue una persona que no cometió errores, ¿cierto? Pensando que fue una persona que jamás dudó o que no se equivocó, que por ser un hombre conforme al corazón de Dios no falló. Todo lo contrario, acercarnos al personaje con plena conciencia de que es un ser humano en el que permitió que permitió o no, que Dios obrara en su vida, ¿cierto? Y además de eso, importante ver cómo se revela el carácter de Dios en este personaje. Voy a hacer aquí hincapié en algo. Es muy importante, es muy necesario que entendamos que el protagonista de todo esto es Dios, no el personaje. El protagonista es Dios, siempre es Dios, aun cuando no se mencione, pero el protagonista siempre va a ser Dios, ¿cierto? No el personaje, para que no desviemos también toda nuestra atención solo a la persona. Y finalmente entendamos también que los temas, pues hablando del segundo método, que se mezcla un poquito con los personajes, que los temas nos dan entonces como una línea horizontal para ir estudiando la palabra, ¿cierto? Y que finalmente un tema puede tener tanto de profundo, tanto de ancho, tanto de grande, como de angosto, ¿cierto? Conforme más queramos aprender del tema. Vamos a pasar entonces, bueno, ya la definición se las di acerca del estudio biográfico, es profundizar específicamente en la vida, obra y legado de un personaje, ¿cierto? Ya esto lo mencionamos ahorita con nuestra hermana Blanca, que no nos enfoquemos solo en los personajes buenos, sino también en los personajes malos o los que no fueron tan buenos más bien, y que muchos, ¿cierto? En muchos de estos casos vamos a encontrar sorpresas que pueden enriquecer bastante nuestra vida. Quisiera entonces, voy a tomar por aquí un pantallazo, una fotico de esta imagen que les tengo por aquí y ya la envío al grupo porque con esta imagen es que nos vamos a basar. Estas preguntas que hay acá son también conocidas como los WH. Los WH. Los WH vienen del inglés, porque en inglés todas estas palabritas se pronuncian pues o arrancan con la W y la H. ¿Quién es who? ¿Dónde es where? What? Bueno, when, how, why. Todas empiezan por WH. Entonces se conocen también como las WH. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar, primero, ¿quién es el personaje? Entonces esa primer pregunta nos enfoca de inmediato en elegir el personaje. Se preguntará usted, ¿y uno cómo sabe cuál estudia? Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, usted tiene dos caminos. Primero, ora al Señor y que el Señor le revele. Segundo,
puede iniciar en un orden cronológico, ¿cierto? Puede arrancar en el orden en el que le vayan apareciendo en la palabra. El orden cronológico puede ser Antiguo Testamento y luego Nuevo Testamento. O puede ser simplemente por curiosidad, ¿cierto? Pensando, ve, yo escuché hablar de, no sé, Jezabel, por ejemplo, y no sé quién es, no sé qué hizo, quién será. Por curiosidad arrancamos por el personaje, ¿cierto? De ahí, una vez tengamos claro el personaje, vamos a empezar a hacer un rastreo de dónde aparece ese personaje. Y ese dónde aparece es importante tener presente también cómo evoluciona del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No porque haya vivido del Antiguo al Nuevo, sino porque hay pasajes que se redireccionan o se interpretan o se conectan el uno con el otro. No podemos interpretar el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo. No podemos, por ejemplo, entender el día de reposo sin comprender el contexto de Levítico, donde se da el día de reposo, ¿cierto? En ese orden de ideas, por ejemplo, a ver, ayúdenme con una mujer. Vamos a hablar de Ruth, que no la mencionamos tanto. Ruth, ¿cierto? Conocemos a Ruth. Ay, pero es que ahorita, bueno, Ruth no se puede porque vamos a hacer un ejercicio con Ruth. Bueno, mentiras. Vamos ayudándonos ahí. Entonces, Ruth. Ruth la conocimos porque hubo una hambruna en Belén. Entonces, la mamita, la suegra Noemí viajó con su esposo y sus dos hijos y Ruth se casó con uno de los dos hijos, luego hubo una hambruna en Moab y entonces Ruth le dijo, vuélvasen a casar y yo voy a regresar y ella le dijo, no, donde tú vayas yo iré y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, ¿sí o no? Listo. Y se fue, le hizo mucho caso, por allá se enamoró de mentiras, ella no se enamoró todavía. Ella fue muy obediente porque Noemí era muy avispada. Avispada, para los que no tienen contexto de esa palabra, era como muy pila, muy... ayúdenme a traducir esta palabra avispada. Era muy inteligente, muy sagaz, era muy sagaz. Y entonces Noemí fue y les dijo, vea, póngase a los pies de vos, vaya, recoja, no sé qué, váyase bien peinadita y perfumadita, atrás. Y vos dijo, esta muchacha está muy querida. Y bueno, se casaron, tuvieron hijo y luego tuvieron un nieto. ¿Quién fue el nietecito de Ruth o de vos? Escríbanme por ahí en el chat. El nieto, el bisnieto. Obed, Eli, ¿no? Hmm. ¿Y de ahí quién nació después? el rey David y después Jesús. Muy bien, exacto. Entonces, miren que a lo que me... Exacto, muy bien. A lo que me refiero con cómo evoluciona el personaje del Antiguo al Nuevo Testamento es que Ruth, por ejemplo, siendo moabita, siendo extranjera, tuvo el privilegio de aparecer en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Aún más, bueno, fue mamita, tataramamita de David y de ahí después vino la descendencia de nuestro Salvador. Y por allá en Mateo viene a ser citada ella y por allá en otros pasajes también aparece. Entonces esa evolución del Antiguo y el Nuevo Testamento tenemos que irla rastreando, ir buscando a ver dónde aparece, dónde, quién menciona a nuestro personaje. A veces no son menciones específicas, sino como, bueno, no sé, es que la Biblia hace como teología con indirectas. A veces dice como haciendo alusión a algo, pero no lo menciona directamente. ¿Listo? El tercer punto, ¿qué? Ahí vamos a empezar a pensar, a ver, ¿qué hizo este personaje? ¿Cómo lo hizo? Bueno, cómo todavía no, pero pensemos qué hizo, qué lo motivó, qué decisiones tomó, qué consecuencias tuvo, qué lo llevó a pensar en esto, qué estaría pasando por su cabeza, ¿cierto? Como meternos más situacionalmente en este personaje. ¿Cuándo? Importantísimo, cronología. ¿Dónde nació? ¿Dónde vivió? Perdón, pues en qué momento histórico me refiero al tiempo, no al lugar como tal, sino al tiempo. Y es muy importante, vean, les cuento un secreto que no es tan secreto. Digamos que Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén aparece a lo largo y ancho de la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿cierto? Por allá
más o menos, no sé, la época de los jueces empieza a aparecer Jerusalén y de ahí en adelante. En el Nuevo Testamento también se menciona Jerusalén, específicamente, digamos, en Hechos de los Apóstoles. La Jerusalén de Hechos de los Apóstoles no es la misma Jerusalén del Antiguo Testamento. No es la misma culturalmente. Geográficamente sí, está ubicada allí, pero no es la misma en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para las hermanas de México, Monterrey ha tenido una evolución grandísima. Podemos decir que hace un tiempo, en los años 90 no era la misma ciudad que ahora. Ya ahora tiene, bueno, más sistemas de transporte, ya ahora tiene más vías, ya ahora tiene más edificios, más contaminación, más gente. A eso me refiero. Entonces es importante ubicarlo en qué época del tiempo está nuestro personaje, ¿cierto? En qué contexto cronológico se encuentra nuestro personaje. Luego, siguiente pregunta, ¿cómo? En este cómo nos vamos a dedicar a describir el personaje de principio a fin. Importantísimo para la Biblia. La Biblia valora muchísimo las genealogías y a veces también en los mismos nombres podemos encontrar algunas verdades. Por ejemplo, si estudiamos las 12 tribus de Israel, encontramos varias verdades en las tribus. Recuerdo uno, por ejemplo, que le pone nombres para que los primeros tres o cuatro le ponen nombres a los hijos para que el esposo la mire, para que el esposo se agrade, para que el esposo esté contento. Y él creo que es el quinto o cuarto hijo que dice, bueno, con este alabaré al Señor. ¿Y cómo se llama? Judá. ¿Sí ven? Entonces ese personaje, desde el nombre hasta su disposición final, vamos a irlo describiendo con paciencia, con amor, bastante, a detalle, deleites en haciendo esa descripción. Ahora, ¿por qué? Miren, en este por qué es necesario ir al contexto. Sin ese contexto no logramos entender el por qué. Es muy necesario ir al contexto. Pensemos en el ejemplo que ya les di de la samaritana. Si no hubiésemos entendido el contexto del acta de repudio, sería difícil comprender las situaciones de ella, de lo que había dentro de ella, de por qué hace esa pregunta y entonces dónde debemos adorar. Deme de esa agua, ¿cierto? Entendamos el contexto histórico y cultural. Ella le dice, ¿cuál es el saludo que le da la samaritana a Jesús? Ja, usted siendo judío viene donde mí que soy samaritana. ¿Por qué ella lo saluda así? ¿Qué había ahí de fondo que ella se expresa así con el Señor? Y luego poco a poco fue aumentando y al final termina diciéndole Señor. Sí vamos como encadenando la riqueza de este método. Y finalmente, y la más importante de todas, es la aplicación. ¿Qué enseñanza nos deja esto para la vida? Miren, si hacemos del punto uno al punto 6 y nos saltamos el punto 7, perdimos el tiempo. ¿Sí o no? Es necesaria la aplicación. Es necesaria la aplicación. Si no aplicamos estas enseñanzas a nuestra vida, no nos ha amanecido. Miren, hay una palabra muy dura que dice Pablo, ahorita la busco y se las doy, que dice Pablo, como las mujercillas que aprenden, pero no cambian, no crecen. Y a eso se refiere Pablo, que buscamos y buscamos y solo adquirimos conocimiento, humana sabiduría. Pero si esa aplicación no la llevamos a la vida, no nos va a servir, no nos va a servir, ¿sí o no? Bueno, gracias Angie por contestar. Ahora vamos a pasar a, a un juego, otro jueguito. Bueno, vamos a pasar a la actividad. Listo, les voy a describir la actividad que vamos a hacer en este momento. Listo, sé que Maripaz está por aquí viajando, entonces no la voy a incluir en los grupos. Maripaz se queda aquí conmigo, pero vamos a hacer lo siguiente. Les voy a repartir unos personajes. Listo, unos personajes. Las preguntas las tenemos en el chat. Y les voy a compartir 5 personajes. Esos 5 personajes
vamos a aplicarles estas preguntas. Importante, importante que tengamos como recurso solo la Biblia, ¿sí? No vamos a preguntarle a ChatGPT, ni a Google, ni no. Vamos a, en este momento, solo para este ejercicio, porque vamos a tener este ejercicio como conocimiento previo, listo. Entonces, en ese orden de ideas, les voy a dejar por aquí, a ver dónde está. Trararara. Espérenme, yo copio y les pego las mujeres que vamos a trabajar. Por aquí. Listo. Y ya les voy a decir qué vamos a hacer. Entonces, la idea es aplicarle las preguntas a estas mujeres. ¿Estamos claros? Por aquí les voy a mandar. Ay, 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 ay. Espérenme, espérenme un momentico. No, no lo voy a poder mandar. Lo voy a mostrar porque no me deja compartirlo. Ahí lo estamos viendo, se ve muy chiquito. Entonces, los voy a enviar a grupos con estas, son 5 grupitos y cada grupo va a tener un personaje. A los de Rahab ya les hice la tarea. Eh, Como ya tenemos identificado el personaje, vamos a pensar en qué textos aparece. ¿Listo? No tiene que ser específico, específico, libro y versículo, pero sí, la idea es que digamos, por ejemplo, Ruth aparece en el libro de Ruth y aparece luego en otro lugar, en el Nuevo Testamento. Bueno, de ahí vamos a buscar entonces qué decisiones tomó, qué errores o aciertos tuvo, cómo era su relación con Dios. De ahí vamos a presentar qué caracteriza su vida, algo específico de ese personaje y si tiene algún patrón que se repite, como que siempre hizo la misma, no se tomó las mismas decisiones o después de hacer alguna situación, algún pecado o algún error, volvía otra vez a los pies del Señor, en fin, listo. Vamos a sacar una enseñanza. En términos fáciles, la enseñanza puede ser yo debo imitar o debo evitar. Voy a ver si desde acá, desde el celular, se me permite tomar esta fotico, porque desde aquí, desde el computador, no me dijo. Para que lo tengamos ahí en el chat. Y lo vamos a presentar, esta tareita, la vamos a presentar de la siguiente manera. La vamos a presentar como ustedes, les voy a dar suficiente tiempo y en el grupo van a seleccionar una persona. Listo, ya lo voy a tratar de enviar al grupo. Permítame un segundito. Listo, ahora sí ya lo pude enviar. Listo. Entonces ya lo tiene cada uno ahí en su celular. Lo van a presentar como si ustedes fueran ese personaje. Es decir, no va a ser una exposición, buenas, mi grupo, tal cosa, sino que seleccionan a una persona y esa persona me va a decir, hola, mucho gusto, yo soy Ruth, yo nací en tal lugar, yo hice esto, les voy a contar mi historia, sucedió esto, me pasó esto, tal. Listo, vamos a ir a los grupos con bastante juicio. Espero que hayan aprendido la tarea. Me dicen si todavía sin luz. Dios me regalaron un poquito de datos para conectarme. Listo, mi querida Miriam. Bueno, permítame en un segundito. Yo muevo a... Bueno, espérenme en un momentico, que tengo que cuadrar una cosita por acá. Hermana Carla, Hola. vamos a hacerlo todos. No, no, ya Vamos les a voy hacerlo a todos. decir. Ya les voy a decir. Ah, ok. Ok. Listo. Quienes queden en la sala 1.
Van a hacer a Rahab, que ya tienen la tarea hecha. Pilladitos, les tocó muy fácil. Y esto está grabado. Listo, sala uno, Rahab. Sala 2, Ruth. Sala 3, Esther. Sala 4, Judas. Y sala 5, Sansón. Listo. Así quedamos. Bueno, nos fuimos. Con juicio, les voy a dar unos 17 minutos. A mí no me enviaste ninguna sala. Apenas están. A Maripaz no. Listo, ya le pueden dar ahí. Ahora sí. Genial. Hágale tranquila a mi hermana Beba ahí. Bueno, arranca entonces el grupo uno con Rahab. Tres Ok, minuticos a partir de bueno, ya. este, bueno, para identificar a Rahab, de ella se habla en Hebreos eh, 11:31, en Santiago 2:25, en Mateo 1:5, en Josué 2, en ese capítulo, en Josué 6:17. Y ¿cómo le identificamos? Bueno, pues es una ramera o una prostituta. Eh, ¿Qué observamos? ¿Qué decisiones tomó? Bueno, pues iban a entrar los israelitas Josué envió espías a Jericó y bueno, pues Rahab tomó la decisión de esconderlos en su casa, los escondió. mm, ay, ¿dónde me quedé? Los escondió, los recibió en paz. eh, y ella no pereció porque no desobedeció como los habitantes de Jericó, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, ya que eh, los espías que había enviado Josué se habían quedado en casa de Rahab y el rey mandó a buscarlos ahí en casa de Rahab, pero ella los desvió y los envió por otro camino y así los espías pudieron escapar. Este, ¿Qué otra cosa? ¿Qué errores o aciertos tuvo Rahab? ¿Cómo era su relación con Dios? ¿Qué errores? Bueno, pues mentía con facilidad y pues recibía hombres en su casa, pero su relación con Dios quizás no le conocía, pero empezó a temer a Dios por todo lo que ella escuchó de las maravillas que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. ¿Qué caracteriza su vida? Bueno, pues fue una mujer valiente, que temió a Dios, empezó a temer a Dios y confió en la palabra de Josué, de los espías, ¿verdad? Este, ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? ¿Qué nos enseña? Así como Rahab hizo un juramento con los espías, este, me llevó a recordar el pasaje de que orar por los de mi casa. Dice, hay una promesa que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ella confió en ellos para guardar a los espías y digo, para guardar a su familia, a sus padres, sus hermanos, todos los que estuvieran con ellos. Ella hizo un pacto y es así como nosotros hacemos pacto. Este es un hallazgo clave. La cinta o el listón rojo, pues significa pues la sangre de Cristo para nosotros.
Esa fue una decisión muy importante y bueno, la enseñanza para nuestra vida pues es temer a Dios, confiar en Él, que el pacto, juramento que nosotros hemos hecho al entregar nuestras vidas a Él, ¿verdad? Tiene promesa de vida eterna y podemos estar confiando en Él plenamente, que Él cumple sus promesas y los hijos de Dios pues también debemos de cumplir sus promesas, así como Josué, ¿verdad? Cumplió ese pacto que había hecho con Rahab. Así nosotros, si hacemos algún pacto, debemos de cumplirlo como hijos de Dios, temiendo siempre a Él. Y ay, bueno, eso fue todo. Gracias. Muy bien, muy bien. Mi querida Mayra, estuvo a 3 segundos de sacarle las tijeras. Casi sí tú le Ah, sacó las tijeras. Muy bien, bueno, vamos a recapitular gracias. entonces. Importantísimo, importantísimo que primero acuérdense que la forma de presentar el personaje no va a ser ella hizo, sino yo. Mucho gusto, yo soy Rahab, yo hice eso, recibí a los espías, luego pensé en Ah, eso, ok. ¿cierto? Más teatral, vamos a ponerle Ay, qué picante a mejor. esto. Y por otro lado, como el tiempo es tan corto, yo sé que les estoy dando poquito tiempo, no vamos a expandirnos en contar tan detallada la historia, sino más bien a ir como a las decisiones que tomó, si descubrimos algo en su contexto, si se equivocó en algo, si hizo Mm, algo muy bien y qué ah, aprendemos de eso. Listo. Muy bien. Vamos con el grupo ok. número 2. Hola, bueno, mi nombre es Ruth, moabita, esposa de un israelita. Los textos en donde aparece Mateo 1:5 y Lucas 3:31. La decisión que tomo es ayudar y seguir a mi suegra Noemí, a servir al mismo Dios que ella le sirve. Tomo su pueblo como el mío y a morir donde ella muera. ¿Qué errores o aciertos? Pienso lo que he leído de la historia, pues que los aciertos fue los consejos que tomó de su suegra y fue una mujer obediente y prudente a pesar de que fue extranjera, fue un ejemplo de extranjera. ¿Cómo era su relación con Dios? Tomó sus leyes tomo las leyes y tradiciones de Noemí, que fue la que me guía hacia Dios y a una fe activa y de entrega. Lo que caracteriza mi vida es la prudencia y la obediencia. El patrón que se repite en la historia o en mi historia es la lealtad hacia mi suegra y la fidelidad. Ausencias en mi vida esencia, no recuerdo muy bien, debo ser fiel y tener fe y lealtad a Dios. ¿Qué debo imitar o evitar en mi vida? Ser una persona de entrega y la confianza, porque a veces soy muy desconfiada. Muy bien, Mari Rocío, súper. Muchas gracias por compartirlo. ¿Alguien del grupo quiere añadir algo más? ¿Estamos bien? Estamos bien. Listo. Lo que quería decir en ese momentico era pues que error es que obviamente yo, Ru, antes adoraba a otro Dios Sí, y señor. obviamente que le voy a evitar la queja. La queja, así es. Muy bien. Vamos con el grupo número 3. Muchas gracias, Yami. Grupo número 3. Tres, hola, buenas tardes. Yo soy Esther, la reina de Persia, y dejen pongo mis preguntitas. Soy la reina. ¿Quién es el personaje y en qué textos aparezca? La reina, yo aparezco en el libro de Esther y
Las decisiones que tomé en su momento fueron presentarme ante el rey sin pedir audiencia. Tuve como errores, pues yo siento que el error fue ese, no haber pedido audiencia, pero también lo tomo como un acierto porque el rey me escuchó, acercó su cetro hacia mí y no se molestó, me permitió expresar qué era lo que yo quería y incluso me dijo que si le pedía el reino al rey, él me lo concedería. Aunque la Biblia no menciona cuál era la relación que había Esther con Dios, eh, coincidimos en que al haber pedido apoyo en oración y ayuno, es que sí existía una relación y que sabíamos que si pedíamos al Señor, el Señor nos escucharía y nos respondería. ¿Qué caracteriza mi vida? Pienso que la valentía para acercarme al rey sin haber pedido audiencia, eh, el patrón que se repite en la historia, pues que eso ya no lo anoté aquí, pero no recuerdo qué fue lo que dijimos, Sam, cuál era el patrón que se repetía en la historia. Pues sí, la valentía. La valentía y arriesgar la vida, arriesgar su vida para presentarse ante el rey fue lo que dijo. Ok, ¿qué enseña a nuestra vida este libro de Esther? Que Dios es poderoso, que es soberano y que sabemos que cuando pedimos y pedimos conforme a su voluntad, Él escucha y Él actúa. Escucha a personas como nosotros, comunes y corrientes, nos hace valientes, esforzadas, decisiones y qué debo de imitar o de evitar, pues pienso que eso, ser valiente, decidida y confiada que el Señor obra en nuestra vida. Así es, muy bien, mi querida Reina Esther. Por allá un Contesto súbdito las le demás, ayudó. contesto las demás yo. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo contesto las que faltan que pusiste en la hoja, ¿sí? Ya Sí, tengo que pasar Una al ya son otro, pero claras. lo podemos escribir en el chat y en el chat le damos una leidita, ¿sí? Ok, lo pongo en el chat entonces. Eso, gracias Samantha. Listo, vamos con el grupo número 4. Grupo número 4, manifiéstate. Hola, buenas noches. Soy Judas Iscariote. Soy una de las personas traicioneras de la Biblia. Me gusta el dinero, me gusta la traición. Amo robar las cosas. Me deleito con lo que no es mío. Aparezco en los evangelios de la Biblia. Vendí al maestro por monedas de oro. Y yo me puedo comparar con ese rey David cuando traicionó a su soldado y lo puso delante para poderme quedar con la esposa de él. Soy Iscariote, no Galileo, pero Jesús me escogió como uno de sus discípulos y la paga del pecado fue la muerte. Gracias, hermanas. Tengo miedo. Ay, muy bien, mi hermano Ramiro, lo felicito. Está súper bien, yo creo que muy logrado el ejercicio. No prendió la cámara ni nada y todos así como a la expectativa. Vamos con el grupo número 5. Eh,
Bueno, yo soy Sansona. Yo fui elegido por Dios para salvar a su pueblo desde antes que fuera concebido. Me dio fuerza para poder liberarlo. Eh, Eso era lo que me caracterizaba y tener una muy larga cabellera. Eh, Tomé decisiones muy malas porque descuidé la instrucción de Dios y escogí mujeres que no eran de mi raza, de mi linaje, sino las que yo quería. Y eso trajo consecuencias a mi vida. Lo que pueden imitar de mí será mi valentía. Lo que deben evitar es mi orgullo y la enseñanza que les deja mi historia es que la desobediencia tiene consecuencias y a veces incluso de muerte. Ya, es todo. Uy, súper bien, Orfi, muchas gracias. Bueno, cuéntenme así a rasgos generales mientras la hermana Samantha nos escribe en el chat, cuéntenme cómo nos fue, cómo se sintieron con ese. Mónica nos va a compartir también uno cortico porque tuvo como intermitencias ahí en conectarse. Eh, Moni, ¿estás por ahí? Se fue. Bueno, No, por aquí estoy. bueno, hágale pues 2 minuticos, Moni. Bueno, yo soy Raab Cananea, una mujer de la vida alegre, negociante, astuta y mentirosa. Eh, Me leen en Josué 2, José 6 y otros que ya mencionó la compañera, ¿cierto? Eh, yo resguardé a 2 hombres, mentí por ellos, pero pedí a cambio el favor de Dios para toda mi familia. Los errores que cometí, puede ser la mentira, el engaño, los aciertos. Logré el reconocimiento del favor de Dios para mi familia. Reconozco el poder de Dios de lo que he oído cuando libró al pueblo de Israel y todos los beneficios que tuvieron que hemos escuchado. Mi relación ha sido más de escuchar y creer. Amo mi familia y me caracterizo por ser valiente e incluso con el rol que tenía en esa época de prostitución. Tuve el amor por mi familia y pedí la vida, pedí la libertad y pedí la libertad y librar a mi familia de él. Sí, de mi familia. Y aquí sigo, espérenme, qué pena. Em, con lo que puedo poner en práctica para la vida ahora es que debo imitar y debo creer en Dios y no dejar que se muera el amor por mi familia y evitar la mentira y el engaño. Muy bien, Moni, muchas gracias. Vea, justo a tiempo terminó. Muy bien. Bueno, yo espero que con este ejercicio de personificar, de ir indagando, de aterrizar toda una historia, podamos ver entonces efectivamente que este método nos permite como conocer un personaje y a partir de sus decisiones, situaciones, contexto, aplicar las grandes enseñanzas que tiene para nosotros. Dicho esto, vamos a continuar con nuestro segundo método el día de hoy. Espérenme por acá. Y para este segundo método, ay, esperen que me devolvió del todo. Listo. Bueno, el estudio biográfico ya está. Ahora sí, método temático. Entonces, con el método temático, vamos para el segundo método. Listo. Para este método, lo primero que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a escoger
un tema. Hay algunas Biblias que se llaman Biblias temáticas que efectivamente son basadas en este método de estudio y pues ya tienen como todo un hilo conductor respecto a los temas para abordar. Hay otro libro que se llama Teología Sistemática. Yo creo que lo tengo por ahí, se los puedo compartir en el grupo en un ratico. Y la teología sistemática también nos permite una línea, un hilo conductor acerca de los temas para abordar en la Biblia, ¿cierto? Porque hay unos temas, digamos, de mayor complejidad que otros. Sin embargo, todos los temas son válidos para estudiarlos, para aprender, para conocer en ellos. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar el tema. ¿Cómo seleccionamos el tema? ¿Cómo creen ustedes que podemos escoger un tema para estudiar? ¿Qué piensan? Eh, Perdón, ¿puedo hablar? Sí, sí, claro, dime, estoy esperando que me digan. Em, Creo que uno elige el tema de acuerdo a la necesidad o a su grado de curiosidad, o sea, la importancia que tenga para Ujú. uno. Eh, de acuerdo a eso, elige el tema que vaya a estudiar. Sí, señora, así es correcto. Efectivamente. Podemos iniciar por un tema que nos llame la atención, podemos iniciar por un tema en orden cronológico, ¿cierto? Podemos iniciar por un tema que escuchamos en algún lugar, ¿cierto? Las ideas que les doy de teología sistemática, de la Biblia temática, son personas que se dedicaron a esto e hicieron pues ya como un camino trazado. No significa que sea el único camino, esa es una gran ventaja. Entonces, ¿qué hacemos con este tema? Una vez lo seleccionamos, también según el público, tienes toda la razón, Yami, gracias. Entonces, una vez seleccionamos el tema, vamos a empezar a estudiarlo a lo largo y ancho de la Biblia, de tapa a tapa, como decía mi mamita, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Generalmente, la Biblia se interpreta a sí misma, pues generalmente no, es una verdad. La Biblia se interpreta a sí misma. Eso significa que nosotros podemos acceder a los temas a lo largo de la Biblia. Pregunta técnica. ¿La salvación se menciona solamente con la revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento? Respóndame en el chat, ¿sí o no? La salvación. ¿La salvación se revela únicamente en el Nuevo Testamento? Orfi dice que no, Yamile dice que no. ¿Quién da más? ¿Qué más creen? Samantha dice que no. Angie dice que no. Mi hermano Ramiro, ¿qué dice? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, también en el Antiguo Testamento dice Mayra, efectivamente, efectivamente, la salvación es un tema que encontramos desde Génesis, desde Génesis. Exacto, no cuando se menciona en el Mesías, Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, efectivamente. Y así como tenemos la salvación, también tenemos otros temas que están a lo largo y ancho de la Biblia. Después de que logremos hacer un listado de estos, de los pasajes donde se encuentra el tema que hemos seleccionado, entonces ahí vamos, o sea, primero hacemos un listado y luego pasamos tema a tema, ¿cierto? Versículo a versículo para clarificar más el tema. Habrá momentos en los que nos sintamos tal vez un poco perdidos y digamos, Dios mío, esto no puede ser verdad. Aquí dice una cosa y allí dice la otra. Se está contradiciendo la Biblia o tal y no es real, ¿cierto? O sea, no es así. Todo tiene una explicación. Toda la escritura, dice Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y empieza a describir los usos, ¿cierto? Pero eso también nos enseña que como toda es inspirada por Dios, toda la escritura tiene entonces el mismo autor. Eso significa que tiene el mismo hilo conductor. Por lo tanto, no se va a contradecir, sino que va a aplicar unas verdades desde diferentes ópticas. Y ese será nuestro trabajo, descubrir esas verdades.
Finalmente, tomaremos un principio de este tema para aplicar a nuestra vida. ¿Sí? Tomaremos un principio. El anterior, voy a tomar un pantallazo por aquí. El método anterior tenía unas 7 preguntas o unos 7 pasos. Este método tiene 4 pasos. 4 pasos. No es más corto, no nos engañemos a nosotros mismos. No es más corto. Incluso podría ser más largo dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, sí es cierto que, digamos, requiere mayor concentración. Porque si hablamos, por ejemplo, de la fe, imagínense cuántos versículos en la Biblia habrán que hablen de la fe. Infinitos. Bueno, entonces digamos que puede ser un poco más profundo este estudio temático, sin embargo es igual de enriquecedor. Voy a mostrarles un ejemplo como para que aterricemos. Seleccionamos un tema y ese tema bíblico va a ser el perdón. Si se les ocurre alguna cosita adicional, me lo pueden ir escribiendo en el chat. ¿Listo? Entonces dice así, en el Antiguo Testamento hemos encontrado que Dios perdona una y otra vez, interminables veces a su pueblo Israel, ¿cierto? Dios lo perdona. Les pide que no guarde rencor. Y es bueno, un ejemplo es Levítico 19-18, pero también, por ejemplo, en los tiempos de los reyes, en los tiempos de los jueces, perdonaba una y otra vez. A Adán y a Eva también les perdonó el Señor. Ahora, ojo, el perdón no exime de las consecuencias. Sí hay consecuencias, pero también hubo perdón. En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña a perdonar. Famosa frase, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Él mismo desde la cruz perdona. En el Nuevo Testamento encontramos también a Esteban mientras estaba siendo lapidado y dice, Señor, no tengas en cuenta este mal que ellos hacen, ¿cierto? Ahora, ¿cómo evoluciona? ¿Qué vemos aquí? ¿Cómo evoluciona? En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, el Señor nos provee una ruta, una manera para acceder al perdón. Y esa ruta se llamaban los sacrificios, ¿cierto? Entonces en el Antiguo Testamento, en Levítico, Dios dice, yo sí los voy a perdonar, pero cada vez que ustedes cometan una falta, alguien, un inocente, va a pagar por ese acto que ustedes cometieron. En el Nuevo Testamento, el Señor dice, no, no me van a alcanzar ni los templos, ni las vacas, ni las gallinas, ni no me van a alcanzar para la cantidad de errores que estamos cometiendo. Vamos a cambiar de estrategia. Si va a pagar un inocente, va a ser mi hijo, pero ya no va a ser un acto ritual, sino un acto fundamentado en el corazón. Si ven, si notan cómo evoluciona, si notan el cambio, ya no va a ser algo que usted haga con sus manos, sino va a ser una entrega desde el corazón. Usted va a perdonar de adentro hacia afuera. En el Antiguo Testamento era un acto visible, en el Nuevo Testamento es un acto interior. Y allí va fundamentado, en el Antiguo Testamento existía la ley, en el Nuevo Testamento existe la gracia. Ahora, vamos más allá. Versículos claves del perdón. La gracia sería la otra forma para enseñar. Sí, Yami. Yami, estás muy atenta hoy, te felicito. Versículos claves para enseñar. Mateo 6:12. Y, o sea, si hablamos del perdón, no podemos ignorar este versículo. Perdónanos como también nosotros nos perdonamos. ¿Dónde está ese versículo? En el Padre Nuestro. Allí mismo Jesús nos dijo, vea, la forma para orar o la ruta que les sugiero para que nos conectemos con el Padre es esta. Díganle, entre otras cosas, que nos perdone como nosotros también perdonamos. Colosenses 3:13, perdonándonos los unos a los otros. ¿Como quién? Como Cristo nos perdonó. Juan 1:9, primera Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ojo, estos son tres de ejemplo como para que vayamos haciendo el listado, ¿cierto? Pero hay una cantidad de versículos que nos hablan del perdón en la Biblia. Qué tema tan importante el perdón, ¿cierto? Bueno, y finalmente, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo lo podemos aplicar? Básico, hay que perdonar, no como una opción, sino entendiendo que el perdón es nuestra tarea, que si yo perdono, soy yo quien es libre.
¿A qué nos reta esto? Nos reta a no guardar rencor, a perdonar incluso cuando nos cuesta, a acercarnos imitando a Cristo desde el perdón. Y ojo, el perdonar no necesariamente tengo que esperar algo a cambio. El perdonar me hace libre a mí. Listo, pasamos a la carrera por el ejemplo de este tema. Ahora voy a pedirles en este momento que usted cierre sus ojos allí donde está. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a pensar cuál fue la última ofensa que usted recibió. ¿Cuál fue el último comentario incómodo que le hicieron? ¿Cuál fue la última vez que la ultrajaron? ¿Cuál fue la última vez que la injuriaron? ¿Cuál fue la última vez que le hablaron incómodo, que le hirieron su corazón, que agredieron su vida, su emocionalidad? Pensemos por un momento en esa persona que de alguna u otra manera pudo haberla atacado a usted. ¿Será una persona cercana? ¿Será un miembro de su familia? ¿Será un vecino? ¿Un hermano de la iglesia que usted ama mucho? ¿Alguien que no conoce a Cristo? Pensemos por un momento en la condición de esa persona, no desde la justificación, sino en este momento pidiéndole al Señor que de la misma manera como Él me mira cuando yo fallo, me permita ver a esta persona que me agredió cuando Él falló. Que no sean mis ojos humanos los que ven a esa persona que levantó un falso testimonio, que me fue desleal, que guardó silencio, que tal vez me atacó, que tal vez obrando de alguna u otra manera, que fui indiferente para ella, que mi dolor no le importó. Que Dios me permita ver en este momento a esa persona con ojos de amor, con ojos de padre. Espíritu Santo, yo te pido que en este momento, allí donde estén mis hermanos, en ese momento donde estén mis hermanos, te pido, Padre mío, que reveles el perdón para ellos, que podamos proceder como lo haces tú, mi amado Dios, que nos perdonas, que pasas por alto mi ofensa, porque conoces mi naturaleza, que ama más las tinieblas que la luz, que queriendo hacer el bien, me desvío sin darme cuenta y termino haciendo el mal. Trae, Señor, a memoria todas las veces que tú me has perdonado. Trae, Señor, a la memoria de mis hermanos, a mi memoria, todas las veces que tú has obrado con misericordia en mi vida. Todas las veces, Señor, que tú has amado más, aunque yo haya amado menos. Todas las veces, Señor, que tú has pasado por alto mi ofensa, que tú has pasado por alto mi ignorancia, has pasado por alto, Señor, mis hábitos pecaminosos. Muéstrame, Señor, con cuánto amor me has amado, con cuánto amor te has acercado a mí para conocer tu perdón. Y de la misma manera, permíteme ver a mis hermanos. Permíteme ver a mi hermano que no sabe que es mi hermano. Permíteme ver a esa persona que me hizo daño, a esa persona que me tiene triste,
a esa persona que no me tuvo en cuenta, a esa persona que levantó falso testimonio, que habló mal de mí, que me dijo cosas hirientes, que hizo cosas hirientes, así sea un familiar, Señor, permíteme ver con la misma misericordia que tú me ves a esa persona. Permíteme entender cómo funciona la gracia, que tú por gracia, Señor, me has amado, que yo pueda amar por gracia. Permíteme ver, Señor, que esta persona está obrando, está sobreviviendo a sus heridas, a su dolor, a su soledad, que esa persona tal vez no te conoce o que tal vez estaba también pasando por situaciones que la llevaron a tomar estas decisiones. Ayúdame a perdonar, papá. Ayúdame a perdonar. Hazme libre hoy con el perdón. Hazme libre, Señor, del deseo de venganza. Hazme libre, Señor, de este dolor tan incómodo que siento cuando pienso en esa persona. Señor, hoy veo, hoy he visto, Señor, que en el pasado debí hacer sacrificios, manchar mis manos con sangre de un inocente para acceder a tu perdón. Pero gracias a mi Cristo, que voluntariamente fue a la cruz, que por amor a mí, aun sabiendo que yo fallaría, por amor a mí fue a la cruz y voluntariamente derramó su sangre por mí, por amarme a mí. Y gracias a ese sacrificio accedo, Señor, a tu perdón. Y ayúdame, Señor, a ver, Señor, que hoy necesito perdonar. Que si hay algo más en mi corazón, necesito perdonar. Aun si soy yo misma quien se está haciendo daño, necesito perdonar. Hoy necesito comprender tu palabra de verdad en mi vida. Hoy necesito comprender que tú perdonas mis deudas, que yo también debo perdonar a quien me debe, a mi deudor. Que si tú perdonas mi ofensa, yo también debo perdonar a quien me ofende. Y en esto podré mostrar que soy tu discípula, Señor, que te sigo, papá. En esto podré decir que soy cristiana, en que camino como tú, Cristo, que camino como tú, Jesús, como tú caminaste en la tierra, perdonando. De esa misma manera, hoy te pido que reveles tu perdón a mi vida y yo pueda perdonar, Señor. Hoy, Padre mío, decido perdonar. Hoy decido soltar las cargas. Hoy decido perdonar la ofensa. Hoy decido renunciar a la venganza. Hoy decido perdonar al dolor que esta situación causó en mí. Hoy decido perdonar, papá. Hoy decido perdonar. Gracias, mi Señor. Gracias, mi buen Padre. Y perdonando nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hoy, Señor, reposamos y descansamos en esta palabra. Hoy, Señor, te pedimos que hagas vida y realidad, Señor, esta palabra en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice, Señor, nuestras vidas. Amén.
Mis amados, fue práctico el ejercicio, fue práctico el ejercicio. Espero que haya sido también fructífero para ustedes. Podamos proceder al perdón. Es una decisión y nos trae libertad. Mm, Me emocioné orando, perdón. Regálenme un minutico más, un minutico y ya los despacho para la casita. Pues ustedes están en la casita, pero ya los despacho. Denme un minutico más, les comparto esto. Para este estudio temático podemos hacer uso de estas herramientas. Voy a tomarle una fotico y la comparto en el grupo, pero es importante tener a mano estas herramientas porque nos permiten descubrir cosas que van más allá en el estudio temático porque debe ser profundo. Bueno, y ya como tareita es esta. Vamos a hacer un estudio temático, pero solo del libro de Timoteo. ¿Listo? Solo del libro de Timoteo, en el que vamos a investigar, vamos a leer, a profundizar, a escudriñar en el libro de Timoteo, dónde, cómo, de qué manera dice el Evangelio. O sea, en dónde se menciona en Timoteo el Evangelio, bajo qué conceptos, de qué manera, o sea, todo lo que tenga que ver con Evangelio en el libro de Timoteo lo vamos a investigar. ¿Listo? Esa es la tareita. Segunda de Timoteo. Sí, Yami, muchas gracias. Segunda de Timoteo. ¿Listo? En el libro de Segunda de Timoteo, todo lo relacionado con el Evangelio, si hay metáforas, si hay reflexiones, si hay referencias a otros libros, todo lo que diga Evangelio, lo consignamos. ¿Listo? Bueno, mis amados, Dios me les bendiga, un abrazo, Señor me las guarde, me las proteja y a Perdón, una también. pregunta. Cuéntame. Em, y eso lo enviamos como tarea. La otra parte del otro método no, No, solo enviamos esta. sí, sí. La otra parte está como sugerencia en el libro y muy rico que lo podamos hacer para ejercitarnos en el método, pero la tareita va a ser este temático. ¿Listo? Este Oye, temático. Carlita, Hola, cuéntame, Sami. el próximo jueves vamos a reunirnos a clase o va a ser vacaciones. Estamos de vacaciones. Disculpa, Ábrame. disculpa. Hola. Bueno, tú te preguntas. No, Iba a no, Entonces, ¿la preguntar tarea cuántas para cuándo semanas es? van a ser. la tarea para dentro de 8 días. Estamos Bueno, de vacaciones. hágale pues, dentro de 15 días, pero sí, vea, esto está quedando grabado. Si Sandri nos regaña, todas asumimos el regaño y Ramiro también, Ramiro, no se vaya. Todas asumimos el regaño con Ramiro, listo, si Sandri nos regaña. Todos con Ramiro. Eso, para dentro de 15 días, pues, para que podamos disfrutar las vacaciones sin peso. Todas las Listo, personas que estamos aquí. bendiciones. Eso, todas las personas que estamos aquí, sí. Carlita, ¿se envía por Zoom o por Por el el grupo? Classroom. Esta la subimos al Classroom. Yo le subo el material mañana si Dios quiere. Listo. Bueno, entonces el próximo jueves no va a haber sesión, ¿verdad? No, señora, el próximo jueves no. Muy bien, Listo. Y muchas gracias. tomemos la foto que necesitamos una foto. Sonrían, peínense. Espere yo. Espere, yo cierro acá. Listo, ahora sí. A la 1, a las 2 y a las 3. Eso. Ay, mamá. Esperen. No me muevan. Listo, muy bien. Ahí quedó la foto, quedaron todos con Farmaton. Bueno, entonces dentro de 8 días no tenemos clase, nos podemos ir a pasear. Dentro de 15 días nos vemos y subimos la tarea. Y ya me abren campito por ahí en alguna casa de ustedes, yo y les visito en vacaciones. Bueno, O sea que sería, perdón, bueno, o sea que sería hasta el 16 de abril la tarea. sí, señor, sí, no sé. ¿Hoy qué día es?
Hoy es 26. El 2, sí, Hoy señora. estamos, Sí, hasta el 9, hasta el 9. sí, ¿verdad? Porque descansan. O sea, 9, nada más vamos 10. a tener una semana de vacaciones. Bueno, Ajá, una Vamos para semanita de México, vacaciones, vamos para hasta el 9. México. el 9 entonces. Sí, ay, quedó grabado Ok. lo de la visita, es verdad, Angie. Hasta el 9 de Ujú. marzo. Bueno.